Corrupción, negligencia, pobreza, abuso de autoridad, sumados a una falta de cultura urbana y multiplicados por el sistemático deterioro de los recursos naturales, dieron como resultado dos tragedias de dimensiones mayúsculas: las peores inundaciones de Pakistán y, por otro lado, el más lastimoso quizás hasta hoy, el terremoto de Haití. El terremoto del 12 de enero en Haití se produjo en hora pico. Minutos después de las 5 de la tarde, un poco antes del anochecer, colegios, oficinas, restaurantes, cines, centros comerciales estaban repletos. 7 grados Richter y un minuto después, todo quedó en ruinas. Haití ha tenido una historia tropezada, llena de conflictos internos entre su propia población, desde la independencia, entre los negros, hijos de esclavos, los mulatos, los nacidos en Haití, hijos de franceses, etcétera, las distintas castas. Y habla también de una falta de capacidad de hacer un acuerdo nacional primero para ver qué iba a hacer Haití. Y después de todas estas peleas entre los líderes haitianos que nunca han permitido consolidar un Estado como tal. ¿Por qué está Estados Unidos? Porque le preocupa una migración masiva, que obviamente no se van a ir a otros países, van a querer llegar a Miami, van a querer llegar a Estados Unidos. Entonces tienen que detener ese flujo, igualmente Canadá. Europa no tanto, por otras razones. Análisis comparativos de las temperaturas registradas desde 1880 hasta 2010 demostraron que el calor que hubo en la primera mitad de este año rebasó el récord que la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, conocía. Estudios más, estudios menos, las ondas de calor y torrenciales lluvias que azotan distintos países ponen en alerta a las autoridades que deben implementar acciones que permitan hacer frente a lo inevitable: las cada vez más extremosas estaciones, con daños generales agudos y el consecuente desgaste financiero para los gobiernos. En algunos países, como ya se adelantó, este año se cuenta hasta el último dólar para enfrentar los golpes que nos ha dado la naturaleza, pero también nosotros mismos. A finales de 2007 se registró un fenómeno inusual. 3 tipos de inundaciones, pluviales, fluviales y costeras, se conjugaron para convertir a Tabasco, en México, en el entonces mayor desastre de su tipo. Pero menos de 3 años después, inundaciones de origen pluvial y fluvial han convertido a un cuarto de Pakistán en un inmenso mar interior, el más grande del mundo. Imagine tormentas como esta repitiéndose a lo largo del día, todos los días, durante un mes. Torrenciales precipitaciones monzónicas azotaron el noroeste de Pakistán, con 800 millones de habitantes, una de las naciones más densamente pobladas del mundo. Las aguas se anegaron y cubrieron casi una cuarta parte del país, cuya superficie representa menos de la mitad de la República Mexicana. En estos valles y llanuras, donde había ciudades y aldeas, campos de cultivo y ríos, hoy hay 155,000 kilómetros cuadrados de agua. Es el mayor lago interior de agua dulce en el mundo. Las inundaciones que comenzaron a finales de julio arrasaron con al menos 3.2 millones de hectáreas, cerca de un 14% de la tierra cultivable de Pakistán, según la Agencia de Alimentos de Naciones Unidas. Justo allí se ubican las zonas ganaderas que constituyen la mitad del Producto Interno Bruto del país. Los daños a las infraestructuras son cuantificados en miles de millones de dólares. 1.643 personas resultaron muertas, pero la cifra aumentará cuando las aguas comiencen a recobrar cauces y los desaparecidos, algunos, emerjan. Cerca de 20 millones están damnificados, 6 millones lo perdieron todo, 3,5 millones solo tienen agua contaminada para beber. Y aun cuando organismos internacionales como UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja mantienen una campaña de vacunación y distribución de medicamentos, diarreas, problemas en la piel, infecciones respiratorias y otras enfermedades están a la orden del día. A la fecha se reportan cerca de 65,000 casos de malaria. Naciones Unidas afirma que los trabajadores humanitarios están cada vez más preocupados sobre las enfermedades y la hambruna, especialmente entre los niños, en zonas en las que incluso antes del desastre la desnutrición aguda era elevada. Allí, responsables de la ONU dicen que unos 72,000 niños están en riesgo elevado de morir afectados por desnutrición severa. Todo esto ha aumentado la ira contra el gobierno por la lentitud de su respuesta. Responsables meteorológicos dijeron que los niveles del agua están retrocediendo en la mayoría de los ríos y que no esperan lluvias en los próximos días. Pero aunque los nubarrones han comenzado a disiparse en Pakistán, sobre el mundo se extiende una preocupante realidad.
Y es que de acuerdo con organismos internacionales, el dinero en el planeta ya no alcanza para hacer frente a los desastres. China y Rusia sufren incendios forestales e inundaciones y deslaves. El Fondo de Estados Unidos para Asistencia Internacional se fue casi todo para Haití tras el terremoto de enero. Centroamérica y varias naciones europeas hacen frente a sus propias tragedias. Y el Fondo de Desastres Naturales en México se ha agotado. ¿Cómo deberán hacer frente las naciones a lo que venga? Bueno, pues primero que nada creo que nos estamos enfrentando con un problema de tipo ecológico, que es primero, y pues que va a tener que ver involucrados muchos factores, entre ellos, pues como ya hemos mencionado en algunas ocasiones, políticos, culturales, en fin, ¿no? Y cosas que tienen que ver también con la parte medioambiental de tener que sopesar entre si es demasiada la contaminación, el impacto que estamos generando sobre la tierra, o si es meramente a lo mejor alguna negligencia cultural y ese tipo de cosas. Save the Children lo ve desde una perspectiva de enfoque de derechos, ¿no? Así, cómo esta emergencia está afectando el cumplimiento de sus derechos humanos, no simplemente los niños, sino así también las personas en general, ¿no? Para entender el futuro, el hombre debería devolverse sobre sus propias huellas. Es un ejercicio simple, repasar lo vivido para evitar errores y sortear obstáculos. La información es poder y ahora usted está bien informado. Gracias por acompañarnos en este viaje especial por los programas con los que Pasaporte Internacional analizó mientras se escribían los hechos que hicieron la historia en 2010. Su opinión es muy importante para nosotros. Escríbanos o llámenos. Los datos están ahora en su pantalla. Somos su vehículo para la historia, tenemos el espacio, somos Pasaporte Internacional. Yo, Mario Alberto León, y le agradezco enormemente el favor de su atención. Hasta la próxima.